Real, ya hemos dado a conocer, amigos oyentes y televidentes, que Colombia fue sacudida ayer por dos atentados dirigidos, el primero contra un helicóptero de la policía colombiana en la localidad de El Chispero, zona rural de Amalfi, en el departamento de Antioquia. Y después un segundo atentado en Cali. Un camión cargado con explosivos fue detonado en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Franco Miguel Suárez, donde se forman justamente los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana. Vamos a comunicarnos en estos momentos, amigos de RPP, para tratar este tema tan triste, tan lamentable, por supuesto, con el señor Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Bogotá, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá entre los años 2021 y 2022. Señor Nieto, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos y muy buenos días aquí en Lima, Perú. Buen día. Muy buen día, un saludo para todas las personas que nos ven y nos escuchan en Lima, Perú, desde Bogotá, Colombia. Señor Nieto, no sé si usted maneja información sobre los últimos reportes respecto a los resultados de estos dos atentados. Hay varias cifras que se manejan en cuanto al número de muertos y heridos. ¿Qué información nos podría brindar al respecto? ¿Y cuál es su análisis de esta propagación de conflictos que hay en los últimos días en Colombia, ¿no? Lo que se daba a entender inicialmente como conflictos localizados en ciertas regiones. Sí, tal cual, como ustedes lo mencionaron, ya asciende a más de 50 heridos, de los cuales 20 fueron llevados a diferentes hospitales. Se anunció una recompensa de 400 millones de pesos. Estamos hablando de unos $90.000 para el que brinde información que permita llegar no solo al ataque de Cali, sino también al de helicóptero. Y es que recordemos que hace menos de un mes Cali ya había sido víctima de diferentes atentados, 7 en total. Pero además despertamos hoy en Colombia con la noticia que sobre las 3 de la madrugada hay otro atentado en Bogotá, en Florencia, muy cerca a la alcaldía de la ciudad y a la gobernación departamental. En este momento se despliegan las unidades antiterrorismo y antiexplosivos para verificar que en la zona no hayan otros elementos que terminen afectando la vida de las personas. ¿Cuántas personas tienen ustedes en el reporte como fallecidas? En este momento tenemos 8 policías del caso del helicóptero que fue derribado con un dron. Y pues en el caso de la base militar de Cali, que es la base militar Marco Fidel Suárez, se confirman al menos 7 muertos hasta ahora. Señor Nieto, el presidente de Colombia ha señalado, el presidente Gustavo Petro, que ha sido un día de muerte, pero además él ha dejado muy claro y ha dicho este ataque y el de Antioquia, haciendo referencia justamente a los que estamos relatando, son diferencias con las FARC. Para que nuestro público entienda, ¿a qué se refiere con estas diferencias y los ataques que ustedes han sufrido estos últimos días? Bueno, resulta que luego del proceso con las FARC en la presidencia de Juan Manuel Santos, hubo un grupo, unas facciones de las FARC, 2 frentes particulares, estamos hablando de alrededor de unas 120 personas, que no estuvieron de acuerdo con los acuerdos que se dieron en La Habana. Y allí empezaron a configurarse algo que posteriormente se llama disidencias de FARC. Estas disidencias lo que han hecho es volver al campo del terrorismo, del enfrentamiento con la fuerza pública. El gobierno de Iván Duque abandonó también el proceso de paz, no se le dieron las garantías a líderes, lideresas y personas que habían firmado precisamente esos acuerdos y resultaron esas personas que estaban abandonadas robusteciendo estos frentes de disidencias. Luego, el proceso de la paz total del actual presidente Gustavo Petro intentó durante el primer año y medio de su mandato iniciar un proceso de paz con ahora estas disidencias, situación que no llevó a nada y que sí hizo que terminaran en una tensión mucho más dura en lo que se conoce como alias Mordisco, que es Iván Mordisco, sí, y alias Calarcá, personas que hoy comandan 2 frentes y que están en presencia de alrededor de 89 municipios, muchos de ellos incluso en enfrentamientos con el ELN. Esa situación es la que está llevando entonces al tema. Esto está muy cercano a que hubo una derrota, como lo mencionó el presidente, de una columna precisamente de ese grupo que lidera Iván Carlos Mordisco. Patiño. Ahora, exactamente.
Recordamos, amigos, que estamos conversando con Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Bogotá, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá entre los años 2021 y 2022, respecto a los atentados ocurridos en ese país en las últimas horas. Son 3 ya los ataques, los atentados, según nos ha confirmado el señor Nieto, y que han dejado un número importante de personas fallecidas. Ahora, señor Nieto, ¿se puede interpretar esta acción, ¿no?, de algunos grupos de las disidencias, de lo que fue la FARC, con un intento de pasar ya a la ofensiva contra el Estado colombiano? Recordemos que en los últimos años solamente la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional había hecho este tipo de acciones, y de forma ocasional, obviamente, con gran repudio de la opinión pública. Pero esto es, digamos, ya una etapa de ofensiva de la FARC o de las extintas disidencias de la FARC contra el Estado colombiano. Es evidente que es no solo una ofensiva, sino que esto se suma a que recordemos que en Colombia vienen elecciones presidenciales. Y entre tanto aumentar la tensión política, aumentar el miedo, pues a ellos les conviene para poder generar no solo esta tensión entre las fuerzas, sino miedo en la ciudadanía. Ahora, también es importante decir que hoy el Clan del Golfo y el ELN tienen mayor cobertura que las disidencias de las FARC. Estamos hablando que el ELN pasó de tener en el 2018 una presencia de más o menos 180 municipios, a cierre del 2024 estar en más de 302 municipios de nuestro país. De esos 302 están en disputa 95, donde en ese mismo espacio también está entonces el ELN, las disidencias de FARC y el Clan del Golfo. ¿En qué coinciden esos municipios? En 3 cosas fundamentales. O hay cultivos ilegales, especialmente lo relacionado con coca, o tenemos minería ilegal, lo relacionado con oro y esmeraldas, o una tercera, y es que es ruta estratégica para sacar la droga del país hacia los puertos, ya sea hacia el Pacífico o hacia el Atlántico. En resumen, hoy lo que tenemos es una ofensiva que ya no es ideológica. Aquí ya ninguno de estos grupos busca una recomposición del país o una propuesta política o llegar al Congreso, ni mucho menos, sino que están detrás es que las rentas criminales y delincuenciales les sigan funcionando. Claro. Particularmente en Cali y particularmente en el Valle del Cauca, hoy se ordenó una militarización de la capital. Y adicional, allí lo que se dice es que las disidencias están intentando reclutar las bandas delincuenciales más pequeñas para volver a conformar lo que en los 90s se conocía como el cartel, y era un solo líder coordinando toda la criminalidad y la delincuencia en la zona. Claro, y esto ha llevado a que el mandatario colombiano anuncie que va a declarar terroristas justamente a las disidencias antiguas de la FARC, al Clan del Golfo y otros. Mi pregunta iba centrada un poco a, por ejemplo, ¿qué tipo de plan se está ejecutando con relación a la seguridad de los ciudadanos? Porque los ataques estaban primero, digamos, cercanos a las zonas rurales, donde no había muchos habitantes, y esto ha ido variando. Sí, esto ha ido variando y algunos analistas concuerdan en que nos recuerda entre el 89 y el 91, años que fueron el pico de la violencia en Colombia. Recordemos que particularmente en el 89 ya habían llegado a las urbes, fue el momento en el que se dio el atentado a la Antigüedad, a la Dirección de Análisis y Seguridad, pero también al medio El Espectador. También fue cuando derribaron uno de los aviones de Avianca, que tuvo un atentado terrorista, una aerolínea comercial, y adicional fue la muerte de varios líderes de izquierda en menos de un año. Por eso, ¿ha significado, por ejemplo, ver mayor cantidad de policías en las calles, restricciones en algunos horarios, desplazamientos de los ciudadanos o no? Aquí tenemos un asunto, y es que el alcalde de Cali y diferentes alcaldes han manifestado que el gobierno nacional no deja trabajar a la fuerza pública. Es decir, la policía y nuestro ejército son de las mejores fuerzas entrenadas en el continente, pero varios coinciden, esto no se ha confirmado, en que no existe una orden o una directriz desde el gobierno nacional para que ellos puedan actuar. Por ahora lo concreto son 3 cosas. 1, militarización en Cali. 2, todas las fuerzas están en alistamiento para poder generar cordones o planes candado, especialmente en las principales ciudades. El alcalde de Bogotá solicitó el refuerzo en más de 1.000 unidades de policía para evitar que esto pase también en Bogotá. Y 4 gobernadores han solicitado consejos extraordinarios de seguridad para blindar especialmente gobernaciones, alcaldías y estaciones de policía. Muy bien, don Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central de Bogotá, ex subsecretario de Seguridad de esa ciudad
entre los años 2021 al 2022. Muchas gracias por su gentileza en atendernos y deseamos de todo corazón que no se repita ese escenario de violencia en Colombia, ¿no?, que hubo en fines de los años 80 y comienzo de los 90 y que tanto daño hizo a su país. Muchas gracias por su atención. Muy buenos días. A ustedes, gracias por la invitación. Buen día.